Y tenemos, bueno, una serie de críticas y una serie de propuestas que queremos hacer nosotros para complementar aquello que creemos está faltando. En primer lugar, hacer presente que sí, efectivamente se necesita una reforma constitucional. ¿Ya? Y vamos a describir el por qué se necesita la reforma constitucional. Si es esta reforma constitucional de esta manera, por lo menos en partes, no. Creemos que el estado de excepción, como está descrito, todavía tiene que ser trabajado de manera de que haga sentido, porque un estado de excepción limita los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, ya lo hemos planteado, y emplear a la Fuerza Armada como complemento de la policía en operaciones de carácter militar, nos parece que todavía que es un tema que requiere una segunda visión. Respecto del concepto de seguridad pública que se está introduciendo en el artículo primero, creemos que es redundante, puede que no sobre, ya, pero es esencialmente funcional única y exclusivamente en la medida en que nuestro texto constitucional sea considerado también por los tribunales como la norma suprema de la nación, es decir, que también los fallos internacionales o tratados internacionales sean vistos por nuestros tribunales a través de lo que es el lente constitucional chileno. Y es en ese sentido que nosotros vamos a hacer ciertas indicaciones para reforzar esa idea e impedir que los tribunales, en lo que es el control de convencionalidad, bypasseen estas normas constitucionales colocándolas al mismo nivel que lo que podría ser el soft law internacional o fallos de tribunales internacionales que evidentemente no pueden ni deben estar en la estructura jerárquica legal por encima de lo que es nuestra norma constitucional. La norma constitucional en toda nación, en todo país, es la norma suprema. Respecto del régimen penitenciario, nosotros acabamos de ver de que existe ahora un fallo del tribunal en razón de la igualdad ante la ley, un recurso de protección que probablemente se haya interpuesto, donde al clan de los Chen se les devuelve a Iquique. Hacer presente que nosotros creemos que aquí también hay un problema de lectura por parte, o sea, no solamente hay un problema constitucional, sino que hay un problema de lectura por parte de los tribunales. Es decir, ¿qué derecho es más importante en estas materias? Es un tema también de calificación de los tribunales. Si los tribunales consideran que miembros de organizaciones criminales de alta peligrosidad ya tienen que tener el mismo trato que un ladrón de billeteras, nos parece que hay un problema de descriterio. ¿Ya? Porque no todo lo que se puede calificar de igual es igual. Un criminal, un asesino, un violador es otra cosa que una persona que se dedica al hurto, por ejemplo, aunque los dos cometan delito. Y en ese sentido, si la norma está impidiendo que se puedan segregar de manera efectiva, hay que modificar la norma. Hay otros puntos también constitucionales que tenemos que modificar en nuestra opinión. Hay ciertos derechos constitucionales que, por ejemplo, no debiesen poder ser reclamados por personas que se encuentran en territorio nacional y que no son chilenos o residentes legales. Por ejemplo, la libertad de movimiento. Si yo entro a Chile y soy un inmigrante ilegal, no puedo reclamar mi libertad de movimiento, mi derecho a la libertad de movimiento en el territorio nacional, o el derecho o la libertad de trabajo, o el derecho a la educación, por razones obvias, o el derecho a no ser detenido por un periodo mayor a 48 horas, por razones obvias, porque no estoy legalmente en el país. Y más allá de que se le tengan que respetar sus derechos humanos, los derechos constitucionales son protecciones para el pueblo de Chile y para quienes nosotros hemos dejado entrar legalmente a nuestro país respecto del Estado. No son protecciones respecto de quienes están de manera, o no debiesen ser protecciones respecto de quienes están ilegalmente en nuestro territorio nacional. Y es por eso que vamos a presentar también modificaciones o propuestas de modificación constitucional para que quede claro en tribunales, ¿ya?, a qué derechos efectivamente puede recurrir una persona que está en condición de ilegalidad en nuestro territorio y cuáles no. Lo cual me parece que es perfectamente razonable. No estamos hablando aquí de la eliminación del derecho a una atención de salud básica, si tiene un accidente o algo por el estilo, pero evidentemente que usted no puede ir entonces y a través de FONASA obtener una cirugía estética.
¿ya? O un tratamiento crónico para una enfermedad que usted trae desde el extranjero, que es un tema que debiese ver su país de origen. ¿Me explico lo que voy? Ya. Ese es el segundo punto. Entonces hay una prohibición, queremos plantear una prohibición de acceso a prestaciones públicas por parte de aquellas personas que no debiesen encontrarse en territorio nacional. ¿Ya? Respecto de la prohibición de las mismas prestaciones públicas para personas que han cometido ciertos delitos, nosotros vemos que la complejidad para determinarlo, ¿ya? No es baja, y en mi opinión la Constitución debe ser solamente habilitante para una ley. Si van a haber entonces penas accesorias en esta materia, tienen que estar establecidas junto con los delitos en el Código Penal y tienen que ser fijadas también por el tribunal. ¿Ya? O sea, no nos cerramos a la opción, pero no creemos que deba estar fijado necesariamente a nivel constitucional. Y para cerrar, ¿ya? Nosotros queremos sumar también a los fiscales nacionales y regionales en lo que es la capacidad que tienen los parlamentarios para acusar constitucionalmente. Creemos que la falta de control y la falta de fiscalización, la falta de control y la falta de fiscalización de la Fiscalía en ciertas materias ha conducido a que en nuestro país haya demasiado poco temor a la hora de perseguir ciertos delitos, ¿ya? O dejar de perseguirlos. Entonces queremos que la Fiscalía esté sometida también al control político de los parlamentarios, porque es el pueblo de Chile, representado en su Congreso, el que puede determinar si un juez de una Corte Superior, si un juez de la Corte Suprema, si un general de la República es depuesto de su cargo, un ministro es depuesto de su cargo en razón del incumplimiento de deberes, ¿cómo no va a ser eso también factible respecto a los tribunales regionales, o sea, de los fiscales regionales, fiscal nacional? Como ven, estamos proponiendo cosas que complementan lo que ha propuesto el Ejecutivo, que creemos que sin violentar los principios básicos de nuestro sistema democrático y respetando los derechos esenciales de nuestros compatriotas, van en dirección a ir solucionando institucionalmente los problemas que podemos identificar a nivel constitucional para que pueda funcionar el sistema de represión contra las mafias, contra el crimen organizado y por supuesto también contra los problemas de inmigración ilegal que están asociados por lo demás también al tema de las mafias extranjeras en nuestro país. Instamos entonces al presidente, instamos al ministro a recoger nuestras propuestas. Vamos a tener otras que van a ir complementando esto. A recoger lo instamos a recoger nuestras propuestas, a incluirlas dentro de las modificaciones constitucionales que respalda el Ejecutivo. Creemos que son esenciales para permitir un mejor funcionamiento institucional. Creemos que todavía falta el tema del indulto general. Creemos que eso también debe ser parte de la política de Estado en materia de seguridad. Y creemos que falta una reforma al sistema judicial. Estamos esperando todavía una descripción de la planificación en materia de reforma a Gendarmería y aumento de sus capacidades, ¿ya? Y por sobre todas las cosas estamos esperando también que se nos informe respecto de la creación de un órgano que se dedique a la contrainteligencia. Un momento. Que se dedique a la contrainteligencia. ¿Y por qué a la contrainteligencia? El Estado de Chile no puede derrotar a las mafias si no es capaz de limpiarse a sí mismo de quienes sirven a las mafias y que están instalados dentro de nuestra institucionalidad, ya sea dentro de las policías, dentro de los tribunales, dentro de la fiscalía. Tenemos que ser capaces de identificar a quienes viven por sobre sus capacidades económicas en todo el Estado. Tenemos que ser capaces de identificar a quienes sirven a otro patrón que no es el pueblo de Chile. Y para eso necesitamos gente que esté en condiciones de investigar también a quienes están encargados de combatir al narcotráfico. Nadie puede estar por sobre la ley, nadie debe estar más allá de lo que son los controles necesarios
para impedir la penetración de nuestra institucionalidad por parte de mafias que por lo demás tienen organismos de inteligencia propios que muchas veces compiten con los de países desarrollados. Y en ese sentido nos tenemos que hacer cargo de esto. Y para cerrar, queremos también plantear que las modificaciones constitucionales tienen que encontrar un amplio acuerdo. Es por eso que hemos planteado también, como cierre en este paquete, la idea de volver a los quórum originales de la Constitución que fueron bajados para hacer viable el segundo proceso constitucional. Creemos que los derechos fundamentales de los ciudadanos tienen que estar protegidos por 2/3. Estamos hablando del derecho a la vida, el derecho a propiedad, libertad de expresión, la libertad de prensa, etcétera. Tienen que estar protegidos por algo más que solamente 4/7 de los votos en el Congreso. Creemos que el derecho a la vida de las personas no puede depender solamente de 4/7 de mayoría en el Congreso. Creemos que tenemos que volver entonces a los quórum originales, las leyes orgánicas también, y si en el futuro, después de haber ratificado las veces que hemos ratificado la Constitución actual, si en el futuro se quieren hacer entonces modificaciones constitucionales porque se entiende que son necesarias, y puede serlas, perfectamente, hemos tenido muchas modificaciones en el pasado, que se haga de la mano de un acuerdo amplio que alcance en lo posible a todas las fuerzas democráticas. Yo sé que las fuerzas antidemocráticas no van a estar nunca de acuerdo, pero ese es otro cuento. Pero que alcance y sea capaz de comprometer a todas las fuerzas democráticas en un esfuerzo para entregarle también seguridad, no solamente a nuestros compatriotas, sino que también a la institucionalidad. Bueno, los cambios constitucionales demasiado fáciles, y eso parece que lo está descubriendo la izquierda en este momento, pueden transformarse en una amenaza o pueden ser percibidos como una amenaza para las libertades y los derechos políticos por aquellos que se encuentran en la minoría política. Y sería bueno que nosotros pensemos cuando somos mayoría lo mismo que pensamos cuando somos minoría. Eso significa ponernos en la situación de defender y de respetar los derechos de todos quienes participan en nuestro sistema democrático, de igual manera, no importando si estamos en el gobierno o en la oposición. Eso. Por favor. Buenas tardes. Me queda una duda respecto de los regímenes penitenciarios. Lo que ustedes plantean es que se mantenga, como la propuesta del gobierno, que se mantenga la Constitución o que se baje, o que se regule mediante leyes. Mire, el tema es el siguiente. Si efectivamente el Tribunal Constitucional pasase o se instalase en la lógica binaria de decir, ¿sabe qué más? Igualdad ante la ley por sobre todas las cosas y no nos interesa mayormente cuál es el detalle o la condición de los criminales que están cometiendo delitos y echasen abajo las normas que está proponiéndose para poder reforzar una segregación de aquellos elementos mafiosos, bueno, entonces habrá que hacer la modificación constitucional. Pero yo creo que esto también tiene mucho que ver con un problema serio que tenemos desde el punto de vista del criterio político, del criterio de combate a la delincuencia, de un cierto sector de nuestra ciudadanía que sigue creyendo que los delincuentes son un fenómeno producto del perverso capitalismo y no entienden que la delincuencia en sí misma, o que el delincuente en sí mismo tiene agencia y decide ser delincuente muchas veces. Ya que por eso tiene que ser sancionado, tiene que ser perseguido, la sociedad tiene que ser protegida de él. En ese sentido, estas lógicas nacidas en universidades, nacidas de la mano de escuelas de derecho, que han ido torciendo lo que ha sido tradicionalmente la visión occidental de la sanción y la pena, han llegado incluso hasta nuestro Tribunal Constitucional y han torcido la tradicional interpretación que se tenía. Bueno, si es necesario cambiar la norma para dejar las cosas más claras, se cambia la norma. Pero yo sigo teniendo muy presente también que aquí hay problemas a veces con la gente o con el personal que se nombra para este tipo de cargos. Hacer presente que nosotros también hemos representado la necesidad de cambiar el sistema de nombramiento de jueces, también el Tribunal Constitucional. No puede ser que usted tenga jueces en el Tribunal Constitucional que no son constitucionalistas. ¿Ya? Y eso es responsabilidad del sistema político entero que anda cuoteándose el Tribunal Constitucional en vez de colocar a los mejores expertos en la materia.
a tomar las decisiones respecto de si, bueno, las cosas son constitucionales o no. Y otra consulta respecto del estado de excepción constitucional de seguridad. ¿Hay propuestas que plantean que no se establezca un nuevo estado de excepción constitucional, sino que se incorpore a uno que ya está contemplado en la Constitución? Si se llegase a hacer esa modificación, ¿ustedes la compartirían o se mantiene la postura de que no se debe realizar esto? Mire, depende. Nosotros somos partidarios de que, por ejemplo, en el estado de emergencia en el sur se entreguen todas las facultades que establece la Constitución para resolver el problema. Es decir, entrar y después entrar a sangre y fuego a donde el Estado no puede entrar en este momento. No se confundan con nosotros. Lo que sucede con nuestra crítica en esta materia tiene que ver con la orgánica o con el contenido del estado de excepción, pero no con su objetivo, no con el fin, ¿de acuerdo? Y en ese sentido nosotros vamos a analizarlo. Ahora, nosotros estamos trabajando por lo demás una propuesta que le queremos hacer al ministro iba a decir ministro del Interior, mira la costumbre, al ministro de Seguridad respecto de una modificación de la Ley de Seguridad Interior del Estado para ser viable entonces la aplicación de este tipo de medidas intrusivas, pero con control judicial, ¿ya? Y con eso nosotros podríamos obviar o podríamos avanzar en la misma dirección sin con ello poner en riesgo los derechos fundamentales de nuestros compatriotas, que en todo estado de excepción necesariamente tienen que ser coartados, ¿ya? Porque para eso están los estados de excepción. Así es que estamos trabajando en eso, esperamos poder hacerle una presentación y esperamos tener una buena recepción. En ese sentido, Ley de Seguridad Interior del Estado también es perfectamente perfeccionable para obtener los resultados que estamos buscando. Y por último, cerrar un tema. También tenemos que tener presente lo siguiente. El estado de excepción de emergencia, si nosotros entendemos a la criminalidad transnacional como una amenaza para la seguridad nacional, es perfectamente implementable para resolver o para recuperar el control territorial en aquellos lugares, especialmente algunas poblaciones que estén en manos de bandas de crimen organizado. Tengo otra consulta, pero respecto de otro tema, sobre la decisión del gobierno de restituir el gabinete de la primera dama. ¿Cómo ve esta situación, esta definición? Me parece muy bien, me parece que está en el marco de lo que es la tradición republicana de nuestro país. Muchos recuerdan todavía con mucho cariño a Mitty Markman, en su momento la primera dama que llegó a la Antártica incluso, ¿ya? Y tantas otras primeras damas que hicieron un gran aporte desde la moneda, colocándole una visión más amplia muchas veces a lo que son las funciones del Ejecutivo. Yo creo que reconstruir lo que destruyó o deconstruyó el gobierno de Boric en esta materia es bueno. Es un aporte a recuperar lo que fuimos como república y como país. Johannes, quisiera hacerle una pregunta respecto al Foro Madrid. Este es un tema que ha condensado las aguas en la derecha, particularmente porque ha dividido al oficialismo en cuanto a lo que se dice de que Chile Vamos va a participar. Son dos diputados, particularmente los de Chile Vamos, que van a participar y que ha molestado a las directivas en cuanto a que se utilice esta representación de ellos en la participación del Foro de Madrid. De hecho, se dice que ha dividido al sector puntualmente. Entiendo que ustedes van a participar, va Juan Antonio en representación del partido. Quisiera preguntarle primero, ¿qué le parece que este foro esté dividiendo al sector, a la derecha, particularmente en Chile Vamos? Y también, ¿cómo ven ustedes la participación del Partido Nacional Libertario en esta instancia? Bueno, yo encuentro muy iliberal que se vengan a poner cortapisas aquí en la participación en un espacio de diálogo político donde quienes pensamos más o menos parecido nos encontramos e intercambiamos experiencias. Una cosa muy distinta. No los escuché ser tan críticos respecto del Foro de Puebla, o del Grupo de Puebla, o el Foro de Sao Paulo. No hay que olvidar de que el Foro Madrid es una respuesta a lo que fue el Foro Sao Paulo, y en el Foro Sao Paulo está lleno de organizaciones criminales y delictuales que comparten mesa con la mitad de la izquierda y centroizquierda chilena.
Entonces, aquí en Chile nunca se habló del Foro Sao Paulo y el Grupo de Puebla lo conocemos solamente por, no sé, supongo que por el equipo de fútbol, ¿ya? Y en ese sentido, damas y caballeros, ¿qué quiere que les diga? Yo no entiendo el problema. En el Foro Madrid no está representado ningún partido que ponga en duda el régimen democrático en su propio país. Ninguno. Son partidos que sí, son críticos del tema migratorio, pero supongo que estábamos todos más o menos de acuerdo en que el tema de las fronteras abiertas ya no es, de que estar en contra de las fronteras abiertas no es fascista, terriblemente totalitario y opresor. ¿Ya? Creo que todos llegamos a la conclusión de que quizás tener control de fronteras sea una buena idea. Estamos de acuerdo en que nuestra civilización vale la pena ser defendida, y por qué no. Y estamos de acuerdo en que efectivamente las amenazas que provienen de grupos de orden totalitario, que son financiados por lo demás desde, o en su momento, desde Venezuela, organizados desde Cuba, etcétera, como el Foro Sao Paulo y el Grupo de Puebla, son una amenaza para nuestras democracias. Esto es una respuesta. El Foro Madrid es una respuesta de los demócratas a quienes financiados por Chávez y Maduro, fundaron estas organizaciones donde efectivamente se ayudan los unos a los otros, incluso con recursos económicos para las campañas políticas, como lo observamos en Argentina cuando llegaban los maletines llenos de cientos de millones de dólares a la señora Kirchner para pagar campañas. Entonces yo diría que quizás este encuentro o esta reunión de personas que pensamos parecido en algunas materias y en otras materias pensamos distinto, ¿ya? No debiese alarmar tanto a quienes de todas maneras han ignorado de manera permanente la conformación de otras organizaciones que sí son un peligro para la democracia. Solo para precisar el punto, que es lo que molesta o incomoda, es que al tratarse de un encuentro más bien ideológico que está centrado en la batalla cultural y que ha centrado la participación de figuras como Javier Milei, por ejemplo, o Santiago Abascal, esto preocupa que pueda exponer al presidente José Antonio Kast y dividir a los partidos de la derecha. Eso finalmente es el argumento que está porque el presidente Kast llegó a presidente siendo una página en blanco política, ¿no es cierto? O sea, nadie sabe qué puntos calzaba políticamente antes de ser presidente. Llegó a presidente y como que lo lavaron con jamón gringo, o sea, con jabón gringo. Y quedó en blanco. No existe un gobierno que no sea ideológico. Y si este gobierno que es ideológico, o que debiese serlo, más allá de lo que es el tema de que es solamente un gobierno de emergencia, ¿ya? Si el presidente de la República asiste a un foro como este, le está simplemente reconociendo cuál es su acervo ideológico. Si aquí, oye, ¿de qué estamos hablando? Y respecto del señor Gabriel Boric o de presidentes anteriores, también hemos tenido ese tipo de participación en instancias también de corte ideológico y nadie se ha escandalizado. Yo lo encuentro muy, muy extraño que suceda ahora aquí. ¿Usted va a participar de este foro? Yo personalmente no voy a asistir, pero van a asistir miembros diputados nacional libertarios y también miembros de la directiva. Justamente quería preguntarle a Juan Antonio por su participación brevemente, si pudiera ahondar un poco en ella, cuáles son sus expectativas también en representación del Partido Nacional Libertario como uno de los panelistas, ¿cierto? Yo creo que es muy importante la participación del Partido Nacional Libertario, porque nosotros hemos tenido la capacidad de poner temas en la mesa que para otros ha sido muy incómodos en materia de contribuciones, en materia de la defensa del derecho a la vida, en enfrentar a la delincuencia. Cuando muchos la alababan, nosotros planteábamos la necesidad, lo que el pueblo de Chile estaba pidiendo. Y para nosotros la participación va a ser para demostrar que en Chile existe una luz de defensa de las ideas de la libertad, de la defensa de las ideas de derecha, y que este partido llegó para quedarse con mucha fuerza y que van a venir muchos más diputados, un próximo presidente de Chile como Johannes Kaiser, que vamos a marcar la diferencia y que la gente va a entender que estas ideas son mucho más superiores que aquellas que otros estaban promoviendo en gobiernos anteriores. Para Johannes, nuevamente quisiera preguntarle sobre otro tema. Ayer Evelyn Matei, en entrevista con BioBio La Radio, nuevamente deslizó críticas al gobierno del presidente Kast, entre ellas que, bueno, no le creía nada, que sigue sin creerle nada.
y acusó, bueno, las campañas digitales y el ataque que ella recibió durante su propia campaña presidencial. Desde el mundo de la derecha, en el Partido Republicano, precisamente le solicitaron que ya es hora de dar vuelta a la página. ¿Qué les parece a ustedes en las declaraciones nuevamente de Evelyn Matei? ¿Creen que ella debe dar vuelta a la página también? Yo no me voy a referir a las declaraciones de Evelyn Matei. Ella tiene todo el derecho del mundo a articularse respecto de esta situación. Yo sí quiero hacer presente lo siguiente, a la izquierda que está de alguna manera gozando de este desorden, que no sean carepalo hipócritas, ¿ya? Porque la cantidad de bots financiados no se sabe con qué, que tienen ahí con 0 y hasta menos 10 seguidores, ¿ya? Que tienen entonces insultando en todos lados y levantando patrañas, entre otras sobre quién en este momento se dirige a usted, es Legión, ¿ya? Hace, ¿cuánto era? 2 días atrás apareció una cuenta falsa, supuestamente del Partido Nacional Libertario, diciendo que estábamos a favor de entregarle el canal de Magallanes a los argentinos. Entonces sí. A ver, sabemos cómo funciona esto, sabemos que existen las campañas B, nosotros somos muy ordenaditos en esa materia, creo que hemos sido muy correctos en la materia. Sé que existe, probablemente no se pueda controlar, tampoco tengo la intención de apoyar a que se empiecen a controlar todas las redes sociales, me gusta la libertad, incluso la libertad de andar hablando tonteras, o incluso de repente la libertad de decir cosas que no son correctas. ¿Por qué? Porque lo prefiero a la alternativa, que es tener a alguien controlando qué es lo que se dice. ¿Ya? La verdad se defiende sola, solamente las mentiras necesitan entonces un aparato estatal para defenderlas. Y en ese sentido, yo plantearía que profundicemos un poco el tema del debate y quizás elevemos también el nivel del debate en nuestro país y dejemos de imputarle a otros cosas que no quieren, que no hacen, que no han dicho, que no son. Que por lo demás es algo que también en tema de las comunicaciones no solamente funciona a nivel de redes, sino que a veces incluso a nivel de medios establecidos. Y en ese sentido, tratar de recuperar la convivencia. Estamos acercándonos a nuestras fiestas patrias y quizás debiésemos buscar por lo menos una vez al año, no más lo que nos une que lo que nos separa. ¿Pero cree que Evelyn Matei está tomando un rol más de opositora? Yo creo que Evelyn Matei está haciendo, está jugando el rol que ella cree tiene que jugar para mantenerse vigente políticamente. ¿Ya? Si es oposición o gobierno, ese es otro tema. Pero no nos olvidemos de que dentro de este gobierno hay varias almas también, ¿no? Lo último por mi parte, la encuesta Data Influye de agosto, un 59% de los encuestados cree que no hay que cambiar la Constitución en materia de seguridad o que es preferible solo mejorar las leyes. Solo un 20% se decanta por las reformas. ¿Qué le parece este dato? Me parece que es irrelevante, completamente irrelevante. ¿Por qué? Porque las cosas son necesarias cuando son necesarias y en su propio mérito. No es un tema de tenemos la mayoría a favor o tenemos la mayoría en contra, ¿ya? Si yo le pregunto a la gente, oye, tengo que cambiar el filtro del auto, probablemente la mayoría va a decir, no quiero cambiar mi filtro del auto, pero si es necesario, porque el auto no va a seguir funcionando, voy a tener que cambiarlo, punto. ¿Ya? Entonces aquí la definición en materia técnico-política la tienen que tomar los parlamentarios después de un trabajo razonable. Sí esperaría yo de la oposición de izquierda, ¿ya?, que traten de ser menos infames de lo que fueron la última vez que fueron oposición, ¿ya?, que traten de mentir un poco menos, que tampoco duele, decir la verdad de vez en cuando, y que se pongan en línea con aquello que tenemos que hacer en este momento, que es recuperar el control y la seguridad en nuestro país. ¿Nosotros somos críticos del gobierno? Sí, pero no ignoramos que nuestra institucionalidad requiere de reformas y de mejoras, y algunas de ellas pasan también por el tema constitucional, como ya les expliqué. ¿No? Ya lo último, ¿van a hacer alguna celebración particularmente o conmemoración, algún evento en el Partido Nacional Libertario el día del 4 de septiembre por el rechazo? Mire, el 4 de septiembre hemos invitado y estamos invitados a un evento el 4 de septiembre con otras fuerzas que pelearon por el rechazo. Vamos a disfrutar de esa comida vamos a estar mucho rato encañados después.
Con agua. Exacto, va a ser solamente con agua, seguro. Vamos a disfrutar entonces de ese resultado electoral que confirmó y garantizó la unidad patria, la unidad nacional, impidió que se avanzara con lo más iliberal que ha visto nuestro país en sus 200 años de historia, que fue el primer proceso constitucional. Eh, y bueno, y supongo que todos los militantes nacional libertarios también, en otra época habríamos disparado un par de fuegos artificiales, pero irán a descorchar cuanto menos una botella. ¿Cómo ve que la ex ministra Adriana del Piano ahora haya salido a decir que se arrepiente de haber votado a prueba? Me parece muy bien que se arrepienta de haber votado a prueba. Yo creo que la inmensa mayoría debe arrepentirse de votar a prueba. Me gustaría que ella definiera por qué. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que estaba en la propuesta constitucional que era tan malo que se arrepienta de haber votado a prueba? Porque una vez que haya hecho esa bajada, nosotros podemos saber entonces en qué materias podemos contar con ellos desde el punto de vista democrático y en cuáles no. Fue el tema de los derechos colectivos indígenas, fue el tema de las cuotas que metían la mano a la urna, fue el tema de los distintos sistemas constitucionales, fue el tema, por ejemplo, del derecho al aborto a todo evento, que también estaba metido en se acordarán, ya que para un demócrata cristiano supongo que es un tema complejo, o lo fue en algún momento en la historia. Entonces sería bueno saberlo para saber cuáles son las posiciones políticas que efectivamente están ocupando en este momento y hasta qué punto se separan de la locura refundacional del Partido Comunista del Frente Amplio. Bueno, preguntarle así, para precisar más que nada, ¿el órgano de contrainteligencia que buscan plantear también podría fiscalizar al gobierno, además de los distintos organismos del Estado? Pero a todos. Pues sí, evidentemente. Usted necesita mire, en Estados Unidos usted tiene el FBI, ¿ya? No, la CIA no. El FBI es el órgano de contrainteligencia en Estados Unidos. Lo que trata de impedir es la penetración de órganos de inteligencia extranjeros, y a veces también las mafias y cosas por el estilo. Nosotros necesitamos un aparataje que sea capaz de revisar cada tanto tiempo a quienes son, a los que toman decisiones en materia de seguridad, para asegurarnos de que no sean a veces, dense cuenta de lo siguiente, si a veces el tema de ser servil a un poder extraño al Estado de Chile, ni siquiera tiene que ser voluntario. Basta con la extorsión. ¿Qué pasa cuando si a usted le llegase, por ejemplo, la foto de su hija, ¿ya?, con un blanco en la cabeza, saliendo del colegio, y le dicen, oiga, usted tiene que hacer lo que yo digo? ¿Quién protege al juez? ¿Quién protege al fiscal? Tenemos que tener una institucionalidad que sea capaz de responder a ese tipo de desafíos también. Hagámonos cargo de que estamos jugando ahora, no estamos al final del mundo, estamos en el centro del negocio del narcotráfico, una vez más. La última vez que tuvimos esta situación, una situación paralela, fue el año 72-73. Nosotros en este momento casi el 50% de la droga que sale de Europa pasa por Chile. Es decir, no es menor. Y la cantidad de plata que se está lavando en nuestro país tampoco es menor. Entonces las presiones sobre los órganos del Estado pueden ser muy, muy altas, a través de lo que es el soborno o lo que es la extorsión. Ustedes se acordarán lo que decía Pablo Escobar, plata o plomo. Ya, entonces tenemos que tener una institucionalidad que nos pueda proteger de eso también. Johannes, muy buenos días. Quisiera referirme a que el Tribunal Constitucional rechazó 9 votos contra 1 el requerimiento presentado por el gobierno de José Antonio Kast contra la norma que establece la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas bajo estado de catástrofe. Yo quisiera preguntarle a usted qué evaluación hace esta decisión y si considera que podría ser un revés político para el gobierno. Mira, en primer lugar me gustaría saber cuál es el fundamento del fallo. No sé qué es lo que alegó el gobierno. Si alegó, por ejemplo, alejarse de las ideas matrices, probablemente eso explique más bien el fallo en sí mismo, porque a mí lo que me parece es que nadie está obligado a lo imposible. Una ley que establece que en 48 horas tú tienes que tener a todo el mundo reconectado en un país terremoteado como Chile, con maremotos y todo el tema, es francamente alejada de la realidad.
sabemos que no va a poder suceder en muchas circunstancias en crisis graves. ¿Ya? Entonces, sacar leyes tontas también lamentablemente no es inconstitucional. Pero el tribunal pudo haber reaccionado de manera distinta si, por ejemplo, se hubiese objetado que se intervenía en los contratos entre terceros o que aquí podía haber fuerza mayor. ¿Me explico lo que voy? No sé las razones por las cuales el Tribunal Constitucional falló como falló. Sí me complica, nuevamente, y lo repito, que cuando se trató de ponerme a mí como diputado, que no soy diputado, ¿ya? Hubo 3 votos a favor de deponerme de un cargo que yo no detentaba. Y cuando se toman decisiones tan evidentemente políticas y tan evidentemente alejadas de la realidad jurídica, bueno, entonces uno dice, ahora, ¿qué es una derrota para el gobierno? Yo creo que es una derrota para el gobierno. Johannes, en ese mismo sentido, la UDI ha dicho, salió la diputada Flor Beiza a decir durante la semana, también el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, que se deberían preparar mejor los requerimientos al Tribunal Constitucional considerando los distintos reveses que ha sufrido el gobierno en ese espacio. ¿Cómo ve esa situación? ¿Coincide con esos cuestionamientos? Hasta cierto punto sí, pero nuevamente, cuando usted tiene votos que están comprometidos políticamente y no judicialmente, o no sobre la base de lo que se va a alegar, entonces, claro, el margen que usted tiene es cada vez más pequeño, ¿de acuerdo? Que es trabajar con aquellos que efectivamente se pueden inclinar en una u otra posición de acuerdo con el valor, con el mérito mismo del proceso, del procedimiento. Yo creo que nos muestra que tenemos un problema con el sistema de nombramiento, 1. 2, y sí, puede también ser un problema de lo que es el mismo tipo de presentación, ¿ya? Pero yo simplemente levanto el dedo y digo, ojo con que nuestro Tribunal Constitucional ya no esté fallando demasiado por líneas políticas. Nos pasó con la Casa de Allende. En el caso de la Casa de Allende no había un caso más evidente, quizás el de Kaiser, ¿no? Pues no era diputado, pero el caso de la Casa de Allende era absolutamente claro. Y hubo votos en contra de poner a la senadora Allende. Eso es inexplicable, desde el punto de vista legal, digo, ¿no? Así es que, bueno, eso yo diría que nosotros estamos un poquitito al debe en esa materia y tenemos una debilidad institucional que hay que corregir. ¿Somos? Ok, muchas gracias.